Aprendo en Casa. Muchas situaciones día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean, usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia. Ser un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con todas sobre nuestras tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, la salud depende de todos. Hola familias de todo el Perú, mi nombre es Miluz Caskenasi. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Junior y esta sesión va para toda nuestra hinchada de quinto de secundaria. La familia también puede participar, nosotros encantadísimos. Vamos a presentar la situación que nos llevará a casi todo lo demás. Es la misma que la sesión anterior y es algo que me pasó a mí. Miluzka estaba conversando por Facebook con su mamá y su abuelo, a quien no ha visto en años. Y su abuelo estaba bailando tondero y su mamá se lo iba a mostrar. Después Miluzka iba a conversar con su abuelo, pero se le cayó la internet. Así fue, tristísimo. Pero hoy continuamos viendo formas de transmitir información por internet y seguimos conociendo los problemas que hacen perder conectividad para solucionarlos o sacarles la vuelta. Y hoy contamos con nuestro profesor Gustavo, que va a ayudar enseñándonos todo lo que sabe. Buenos días, profesor. Bienvenido, profesor. Hola, ¿están listos para seguir aprendiendo y ayudando a que todos aprendan? Ya lo creo. Como siempre. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido la semana pasada? Claro, aprendimos internet y conocimos algunos dispositivos que se utilizan para conectarse a internet. Estudiamos las ondas electromagnéticas, su rapidez de propagación, relación entre longitud de onda, la frecuencia y la energía que transmiten. También estudiamos las aplicaciones de las radiaciones electromagnéticas en nuestra vida cotidiana, como el control remoto del televisor, noticias y música por la radio, diagnosticar enfermedades a través de los rayos X, saber si una pintura es verdadera o falsificada, tratar algunas enfermedades y muchos usos más. Pero también aprendimos a tener cuidado con ciertas radiaciones, como las ultravioleta tipo A y B, para proteger nuestra piel, y aprendimos a tener con las ondas más energéticas, como son los rayos X y los rayos gamma. Así es, y es importante conocer la radiación electromagnética porque hacemos uso de ella casi todo el tiempo. Eso también vimos. Y ahora que sabemos que la información de internet, radio y televisión se transmite ondas electromagnéticas, vamos a estudiar los fenómenos ondulatorios de estas ondas electromagnéticas. ¿Ondulatorios? O sea, ¿como ondas? La información que transmite la radio, televisión y el Wi-Fi es por ondas electromagnéticas. Vamos a ver si los fenómenos ondulatorios de las ondas son los culpables de que la cobertura constante en toda un área y que la conectividad se pierda. Entonces hoy aprenderemos más causas para que falte conectividad en una casa. Y usaremos ese planito que dibujé de mi casa marcando cómo variaba la conectividad. Al final usaremos el plano de tu casa. Veremos cómo en cada habitación varía la señal y explicaremos qué pasa eso. Y le daremos una solución al tema para que parte de tu casa. Y todos en casa aprenderemos a usar internet sin complicaciones de conectividad. Empecemos, profesor. Lindo tu entusiasmo. Ojalá lo tengan también todos en sus casas. Creo que sí. Al finalizar tendrán el reto de hacer un resumen explicando cada fenómeno ondulatorio que estudiaremos. Darán un ejemplo para cada caso y responderán las siguientes preguntas. ¿Cómo se forma un arco iris? ¿Por qué las hojas de los árboles se ven verdes? ¿Cuáles son los problemas que quizás encuentres en tu casa y que no te permiten tener buena conectividad? ¿Por qué tenemos sombra? Respuestas serán parte de la infografía que debes tener lista al final de los 4 programas.
Empecemos mirando esta imagen. La onda se representa como un rayo. La reflexión sucede cuando la onda se encuentra con otro medio y al incidir en este cambia su dirección, regresando al mismo medio sin cambiar su rapidez. Este es un ejemplo de la onda de radio. Al transmitirse por la atmósfera, llega a la ionosfera y se refleja y sigue hasta encontrar al receptor. Es como si rebotara cuando choca en esos edificios, ¿no, profesor? Si fuese un árbol o cualquier objeto, ¿verdad? Así es, pero obviamente con menos efecto. Otro de los fenómenos es la refracción. Hay refracción cuando la onda incide sobre la superficie de un medio e ingresa al nuevo medio, ahora sí cambiando la dirección de su propagación y su rapidez. Cuando la luz atraviesa el agua y podemos ver el fondo de la playa o del lago, se ha producido una refracción de la luz del sol. Correcto, y se dice que la luz se ha refractado. Recordemos que si es que podemos ver es porque hay luz visible, pero ojo que también hay luz invisible que veremos más adelante. Otro de los comportamientos de las ondas es la difracción, que se nota cuando la onda atraviesa pequeñas rendijas o bordea los objetos para continuar su propagación. En la imagen se ve cómo la onda bordea la montaña para seguir su camino. No pierdan su ruta esas ondas. ¿Y qué más nos puede decir de ellas, profesor? Pasar por más de un fenómeno ondulatorio a la vez. Es muy común que cuando se realice una reflexión, al mismo tiempo se produzca una refracción. En tal caso, cuando pueden hacerlo, las ondas se reflejan, pero cuando llegan a la parte más alta de la montaña, las ondas la bordean para continuar con su propagación. Sí, pero más interesante es esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se abre la puerta de una habitación que está con el foco apagado y afuera hay un foco prendido? Obvio, profesor, la habitación se ilumina. Adentro no estará tan claro como afuera, pero ya no está totalmente oscuro. Muy bien. Ahora, ¿qué fenómeno ondulatorio se está produciendo en ese momento? La difracción. La luz está bordeando la puerta para continuar su propagación. Bien, y ahora mire esta figura. Cuando las ondas de diferentes frecuencias atraviesan un medio y las ondas se separan, se dice que la onda se ha dispersado. Todos los son más o menos dispersivos. En este ejemplo se ve la dispersión de la luz blanca o luz visible. Recuerden que el color rojo es una onda más larga que la del color violeta. Por eso la onda color violeta es la que más se dispersa. Al pasar por el prisma, la luz visible se descompone en todas las ondas que forman. Sí, se ven todos los colores del arco iris. Así es. Recuerden que esta es una pregunta de su reto. ¿Cómo se forma el arco iris? Profesor, ya tengo una idea de cómo. Pero antes sigamos con las propiedades de las ondas. En un medio puede haber más de una onda en el mismo punto y al mismo tiempo. Este fenómeno se le llama superposición de ondas. Interesante, dos ondas ocupando el mismo espacio y tiempo. Eso no pasa con una silla o un lapicero o nosotros mismos. Pues las ondas sí pueden hacerlo, y de ahí viene la interferencia, que es la superposición de dos o más ondas. Cuando esto sucede, se forma una onda resultante menor o igual de amplitud. Veamos esta figura. Si las ondas están en fase, es decir, que sus valles y sus resulta es una onda de mayor amplitud. A este efecto se le conoce como interferencia constructiva, pero si la cresta de una onda está sobre el valle de otra, se contrarrestan entre sí y la amplitud de la onda resultante se anula. A este efecto se le llama interferencia destructiva. Entonces, dos ondas se pueden anular mutuamente. Así es. Eso pasa con las ondas, pero sigamos viendo más propiedades. Cuando una onda incide sobre la superficie de un medio diferente, la energía que transporta la puede ser o del todo a ese medio diferente, y a este proceso se le llama absorción. Observen la figura. La luz blanca llega al limón con todas sus ondas, pero nosotros lo vemos amarillo. Esto quiere decir que el limón ha absorbido la energía de las ondas de todos los colores salvo el amarillo. Entonces, ¿por qué el verde y el tomate rojo? Ay, profesor, obvio, porque el pimiento y el tomate absorben todas las ondas que no son las de su color reflejando, solo las rojas o las verdes o las que se vean. Y bueno, sin las ondas electromagnéticas del espectro visible no tendríamos colores. Pero recordemos, radio, televisión y Wi-Fi, ¿a qué rango del espectro electromagnético corresponden? Al espectro de las ondas de radio.
Correcto. Son consideradas ondas de baja frecuencia. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que se rige por ciertas normas. Brinda acceso de información a diferentes dispositivos. Ahora, teléfono móvil, televisor y otros. Y ahora que conocemos los fenómenos ondulatorios, ¿crees que las ondas de Wi-Fi se ven afectadas por alguna de las que hemos visto? Claro, todas son ondas. Y pueden reflejarse en las paredes, en los cuadros, en los espejos que tenemos en casa. Correcto. Cuando las ondas chocan con las paredes, ¿solo habrá reflexión o también se puede dar refracción y absorción? Creo que sí. ¿Sí? Porque cuando estoy en mi sala, la internet de mi celular funciona bien. Pero cuando voy al patio, ya no llega la señal. O sea que las paredes absorben la energía de las ondas. Correcto. En que dos o más ondas se encuentran en el mismo punto. Superposición de ondas y produce interferencia. Entonces, los equipos que funcionan con Bluetooth también producen interferencia. Y también los routers de las otras casas, si funcionan en la misma frecuencia. Eso lo vimos en el programa pasado. Sí, el televisor y los teléfonos tienen interferencia porque sus señales se transmiten a través de ondas de radio. Pues llegó el momento de usar el dibujo del plano de tu casa, Junior. Analicemos cómo se propagan las ondas emitidas por tu router. En la figura se ve el router en una esquina de la sala. Los colores amarillos indican mayor intensidad, luego los violetas y las ondas más bajas son los azules. Cuéntenme lo que ven. Se nota, por el color azul, que a la cocina no llega buena señal. Tampoco hay en el patio ni en el baño. ¿Qué fenómenos ondulatorios ven? Reflexión, cuando las ondas chocan con las paredes. Difracción también, porque las puertas y llegan hasta la cocina y el baño, pero con menor intensidad. Y también refracción, porque las ondas pueden atravesar las paredes, pero luego el color cambia, se pone más oscuro. Entonces también hay absorción. Muy bien. ¿Qué harían para mejorar esta situación? Si el router está en la sala, es el ambiente que mejor cobertura tiene. Creo que podrías mover el router a otro lugar, Junior. También podría mover los espejos para evitar la reflexión y no tener equipos cerca que ocasionen interferencia. Correcto. Buenas ideas. Y ahora miremos la siguiente diapositiva. Si colocamos el router, ¿qué ven? Los colores amarillos disminuyeron, pero ahora los colores rojos están por casi toda la casa. Ese lugar parece una buena opción. Y bueno, ya saben que la conectividad disminuye por los fenómenos ondulatorios de las ondas. Y con esto pueden encontrar solución a algún problema de conectividad. Pero revisen que estén en buen estado los dispositivos que usan y cambien la posición del router. Si es posible y si lo consideran necesario, usen un extensor de red. ¿Recuerdan lo que es? Sí, profesor. Es un equipo para rebotar o repetir las ondas de internet para que lleguen más lejos o a un lugar más. Hemos terminado con los fenómenos y ahora veremos algunos comportamientos ondulatorios de la luz blanca o luz visible. La figura 1 muestra la reflexión de la luz blanca. Se representa la onda como un rayo. A los rayos que inciden sobre la superficie se les llama rayos incidentes y los rayos que se desvían son grados. La normal es una línea que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de incidencia. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia y el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal se llama ángulo de reflexión. El rayo incidente, el reflejado y la normal son coplanares. Quiere decir... Coplanares quiere decir que están en el mismo plano. Los ángulos de incidencia y de reflexión serán iguales si la superficie donde inciden estos rayos es una superficie lisa, como la de un espejo, por ejemplo. Estas son las dos leyes de la reflexión, y a este tipo de reflexión se le llama especular. En la figura 2 vemos un ejemplo de reflexión de la luz visible. Se nota una reflexión especular o regular del monte Hood en los Estados Unidos sobre la superficie del lago Trillium. Entonces, la superficie del lago es una superficie lisa, como un espejo. Así es, siempre y cuando el agua lo haga muy lentamente. Si es así, la imagen reflejada se verá idéntica a la imagen real. Y ahora, continuemos. En la figura 3 vemos una superficie que no es lisa. Aquí se produce una reflexión difusa o irregular. Todos los rayos incidentes llegan paralelos, pero los rayos reflejados
En la figura 4 también se nota una reflexión difusa o irregular. Debido a este tipo de reflexión podemos ver los objetos a nuestro alrededor. Pudimos ver por qué existe la reflexión y que los colores que vemos son los colores que los cuerpos reflejan. Así es, pero recuerden que las ondas electromagnéticas provenientes del Sol son una mezcla de radiación infrarroja, o sea invisible, y de radiación ultravioleta, también invisible. Y no solo se refleja la luz blanca, también se refleja la luz ultravioleta y la luz infrarroja, solo que no podemos verlas. La radiación ultravioleta se refleja más cuando la luz incide sobre las superficies como la arena, la vegetación, el suelo, pero los nevados reflejan los rayos ultravioletas en mayor porcentaje. ¿La refracción de la luz visible también tiene leyes como la reflexión? Así es, observemos la siguiente imagen. En la figura se ve el rayo incidente del medio 1 que llega a la superficie e ingresa al medio 2. Este rayo que ingresa se le llama rayo refractado. La normal es la línea que forma 90 grados con la superficie. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia y el ángulo que forman el rayo refractado y la normal se llama ángulo de refracción. Los dos rayos y la normal son coplanares. ¿Y esos ángulos son iguales? No son iguales, pero hay una ley que los relaciona, que se llama la ley de Snell. Es la siguiente. El índice de refracción en el medio 1 multiplicado por el seno de ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el medio 2 multiplicado por el seno de refracción, donde n sub 1 es el índice de refracción del medio 1, n sub 2 es el índice de refracción del medio 2. Teta sub 1 es el ángulo de incidencia y teta sub 2 es el ángulo de refracción. Y tenemos que el índice de refracción n es igual a la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en el medio, donde c es la rapidez de la luz en el vacío y v es la rapidez de la luz en el medio. ¿Qué es el índice de refracción? Recuerda que la velocidad de la luz disminuye cuando atraviesa un medio diferente del vacío. Cuando ingresa en un medio aceite y otro, su rapidez disminuye, pero mantiene constante su frecuencia. El índice de refracción sirve para relacionar la velocidad de la luz en el vacío y la que tiene cuando ingresa a un medio y que se expresa como, donde c es la rapidez de la luz en el vacío y v es la rapidez de la luz en el medio. Y cada medio tiene su índice. ¿Cuáles son esos valores? El índice de refracción no tiene unidad, su valor es 1, pero veamos algunos valores de otras sustancias. El aire es 1, el agua es 1,3, el alcohol etílico es 1,36, la glicerina es 1,46, el 2,42, el vidrio es 1,5 y el hielo es 1,31. Pero tiene que haber miles de otros valores, porque hay muchísimas sustancias por donde la luz visible puede viajar, como el plástico, el aceite, el agua de mar. Cierto, estos son solo ejemplos, pero recuerda que se pueden presentar dos fenómenos ondulatorios al mismo tiempo. En esta figura vemos un rayo láser que emite un haz de luz que incide sobre la superficie de un medio. Como se ve, una parte del haz ingresa al medio y otra parte es reflejada. Sí, se refleja un rayo menos intenso. Que es el láser, se encuentra en el aire y el otro medio es un cuerpo de resina. Cuando la fuente se encuentra en un medio con un índice de refracción menor e ingresa a un medio de mayor índice, puede ocurrir una reflexión total. ¿Qué es una reflexión total? Miren la figura 1. La fuente se encuentra en el agua hacia el aire. Como sabemos, se dará una refracción. Va a haber un ángulo de incidencia porque el rayo se refractará por la superficie que separa el agua del aire. A este ángulo se le llama ángulo límite o crítico. Para ángulos de incidencia mayores que este ángulo ya no habrá refracción, sino reflexión. Y este proceso se le llama reflexión interna. En la figura 2 se ve que el haz de la luz viaja dentro de un cuerpo. Así es. Y esto se debe a que está ocurriendo una reflexión interna total. Este fenómeno es muy importante. Un ejemplo de su aplicación es el de la fibra óptica. Esta es una fibra hecha de vidrio o polímeros acrílicos. Es ligeramente más grueso que el de un cabello humano y es flexible y transparente. La fibra óptica es capaz de conducir impulsos luminosos de uno al otro de sus extremos. La fibra óptica permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión y mucho más a gran velocidad y a gran distancia.
de usar señales eléctricas. ¿Solo se utiliza para las comunicaciones? No, la fibra óptica tiene muchas aplicaciones. En el área médica, por ejemplo, el endoscopio es un instrumento que funciona con fibra óptica. Se utiliza para realizar exploraciones visuales dentro del cuerpo humano, algo como un cablecito que contiene fibra óptica y una luz en un extremo, y así te exploran el estómago o el corazón. ¡Asu! También se utiliza la fibra óptica en sensores para medir la temperatura o la presión, y también se usa para fabricar adornos decorativos, luminosos y etc. ¡Increíble! Efectivamente. Increíble. Bueno, profesor, tenemos preguntas de algunos estudiantes. Adelante, encantado. Me ha escrito, ¿por qué el cielo es azul? Interesante pregunta. Sabemos que la luz visible está compuesta por ondas de colores que vienen del Sol y al viajar chocan con partículas que hay en la atmósfera. Hacen que la luz visible se disperse en todas direcciones. Hoy hemos visto que los colores que más se dispersan son el azul y el violeta, porque tienen pequeñas longitudes de onda. Una parte del color violeta es absorbida por la atmósfera y como nuestros ojos son más sensibles al color azul, casi siempre vemos el cielo color azul. También me ha llegado una pregunta, aunque yo ya sé la respuesta, pero igual se la paso. Dice, ¿qué es un espejismo? Un espejismo es una ilusión óptica que se produce por reflexión interna total de la luz. Esto pasa en lugares donde el suelo está muy caliente debido a la radiación. Esto hace que también se calienten las capas inferiores de la atmósfera y al calentarse también su densidad. La luz, al atravesar esas capas, produce una reflexión interna total, haciendo que la superficie del suelo se porte como un espejo. En verano las pistas se ven como si estuvieran mojadas. Eso también es un espejismo, ¿verdad, profesor? Otra pregunta. ¿El sonido también presenta los fenómenos ondulatorios? Las ondas de sonido no son ondas electromagnéticas y por eso necesitan un medio para transportarse. No hay que confundir las ondas de sonido con las de radio, porque no son lo mismo. Como el sonido se propaga como onda, esta onda también es afectada por fenómenos ondulatorios, que quiere decir que puede reflejarse. El eco es un ejemplo de reflexión del sonido. El sonido que emite un delfín se puede registrar usando equipos electrónicos que se encuentran sobre la superficie de una embarcación. Este es un ejemplo de refracción. Otro ejemplo aparece en las salas de grabación, donde las paredes están cubiertas de material impidiendo las múltiples reflexiones. Lo que hace este recubrimiento es absorber las ondas de sonido. Pero ya tengo que irme y quiero que me digan todo lo que hemos visto hoy día. Ya, hemos estudiado los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas. Y a ver, Miluska, ¿cuáles son? Reflexión, difracción, dispersión, superposición, interferencia y absorción. También analizamos cómo varía la intensidad de las ondas emitidas por un router por causa de estos fenómenos y encontramos algunas soluciones para mejorar la conectividad de mi casa. También los colores que vemos son los colores de la luz visible que los objetos reflejan, porque el resto de los colores el objeto los absorbe. Hemos recordado que cada color es una onda electromagnética con su propia longitud, frecuencia y energía. Hemos estudiado los fenómenos de reflexión y refracción de la luz visible y su óptica. ¡Estupendo! Eso hemos hecho hoy. ¿Y el reto? El reto fue provocado por la situación que se presentó al inicio de Miluska con su casa en Piura, cuando quería conversar con sus padres. Específicamente, el reto es explicar por qué pasan estas cosas. Pueden causar que no haya una buena conectividad son que la internet pueda tener problemas de conexión y que algún cable o fibra óptica se pueda haber malogrado. Que algún dispositivo de la conexión de internet en tu casa pueda haber estado funcionando mal. Que los fenómenos ondulatorios de las ondas que transmite el router puedan haber intervenido. Que pueda que haya habido interferencia ocasionada por la televisión, la radio y las señales de los routers de tus vecinos. No olvides el reto de hoy. Preguntas. Esta actividad te ayudará a continuar con la elaboración de tu infografía, que será el producto que presentarás al final de estas 2 semanas. Comunicación te están dando orientaciones para elaborar tu infografía y que ella debe tener un título, un subtítulo, un texto y que hace falta hacer esquemas y citar fuentes.
imagen para que tengan elaborar una infografía. Este es solo un ejemplo. En su infografía deben ir todos los temas estudiados en estas 2 semanas. Y si quieren, inviten a su familia a participar en esta actividad. Cuando tengan listo su resumen, compártanlo, explíquenlo y fundamentenlo con lo que aprendieron el día de hoy. Lo mejor es que reflejen los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas y cómo afectan a la conectividad. Pregúntales a tus papás por qué el tomate se ve de color rojo. ¿O por qué nuestros cuerpos hacen sombras? Diviértanse con lo que han aprendido el día de hoy, porque no mucha gente sabe. ¿Estás listo o lista? Estoy segura que sí. Chicas y chicos, nos vemos en la siguiente sesión. ¡Ya volvemos! ¡Un abrazo! Las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso recuerda siempre ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud de... Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavando con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Aprendo en casa. Algo que todas y todos hemos aprendido en los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa. Y no olvidemos para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos. Nos también a todos los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. La mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hola, amigas y amigos de quinto de secundaria. Seguimos con ciencia y tecnología aquí en Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que niñas, niños y adolescentes continúen aprendiendo durante estos tiempos difíciles a causa de la pandemia. Hoy continuaremos aprendiendo sobre las formas de transmitir información. Por lo pronto ya aprendimos qué es y cómo funciona la unidades que utiliza y la equivalencia entre un bit y un byte. ¿Lo recuerdas? Claro, un byte equivale a 8 bits. Les estaba preguntando a nuestras amigas y amigos. Perdón. También conocimos algunos dispositivos que se utilizan para la conexión de internet en casa, como el módem y el router. Funciona la tecnología inalámbrica del Wi-Fi. Aprendimos que la información que recibimos al usar nuestro celular, la radio o el control remoto del televisor se transmite a través de ondas electromagnéticas, las cuales pueden viajar a través del vacío. Además, las ondas electromagnéticas nos permiten saber si un billete es falso, diagnosticar enfermedades y más. ¿Recuerdas por qué el cielo es azul? Sí, por la dispersión de la luz visible. Lo hice de nuevo, perdón, lo siento.
También estudiamos los fenómenos ondulatorios y analizamos que la disminución de la conectividad se debe muchas veces a estos fenómenos. Aunque no hay muchas más cosas que podemos aprender sobre las formas de transmitir información. Por eso, en este programa hablaremos de los satélites artificiales. Y como lo único que nosotros sabemos de los satélites es que giran alrededor del planeta, Y que el Apolo 13 logró regresar a casa. hemos invitado a Gustavo Romero para que nos transmita todos sus conocimientos, que seguro son un montón. Buenos días, profesor. ¡Bienvenido! Hola Junior, hola Miluska y hola a las y los estudiantes que nos están viendo desde sus casas. Tal como lo han anunciado, hoy estudiaremos los satélites artificiales y sus misiones, cómo transmiten información y la importancia de esta tecnología para realizar investigaciones y monitorear fenómenos naturales, lo que permite alertar a la población con tiempo y proteger sus vidas. Por lo poco que ha dicho, que son importantes. Sí que lo son. Varias de las actividades que realizamos las podemos hacer gracias al uso de los satélites. Muchos medios de comunicación como la telefonía y la televisión utilizan. ¿Y la internet, profesor? ¿Crees que todas las computadoras del planeta se pueden conectar a través de cables y fibras ópticas? Exacto. Hay zonas donde no es posible el acceso, por eso existe la conexión satelital a internet. Los satélites artificiales se envían en un vehículo de lanzamiento al espacio, ¿cierto? Así es, y llevan ese nombre para no confundirlos con los satélites naturales. Como la Luna, que es un satélite natural. Profesor, ¿cuándo fue lanzado el primer satélite? El 4 de octubre de 1957, por la Unión Soviética con el nombre de Sputnik 1. ¿Y estos satélites se encuentran viajando a la deriva? No, los satélites se encuentran orbitando dentro de regiones del espacio que rodean a la Tierra. Observen la zona 2, llamada órbita terrestre baja, abarca desde los 200 kilómetros hasta los 2000 kilómetros aproximadamente. La zona 3, llamada órbita terrestre media, abarca desde los 2000 kilómetros hasta los 35.786 kilómetros de altura. Y la zona 4, órbita terrestre alta o geoestacionaria, está por encima de los 35.786 kilómetros. O sea que no giran a la misma altura. Cada satélite cumple un propósito, por eso tienen diferentes órbitas. Los que orbitan cerca a la zona 2 y 3 generalmente son satélites de comunicaciones móviles de energía. Nos realizan observaciones de la Tierra con detalle para realizar mapas o estudiar las superficies del suelo. ¿Y los que orbitan más lejos? En la órbita geoestacionaria también se encuentran satélites de comunicaciones, como los de radio, televisión y los satélites meteorológicos. Si los viéramos desde acá, nos parecería que no se mueven. ¿Saben por qué? ¿Ustedes? Ya sé, porque giran a la misma velocidad que la rotación de la Tierra. Muy bien, Junior. Hablemos ahora de los satélites de comunicación. Estos satélites funcionan que reciben información desde la superficie y la remiten a las antenas de recepción. ¿Llamar al extranjero o ver programas de otros países es posible gracias a estos satélites? Efectivamente, la tecnología de las telecomunicaciones avanza y eso es muy bueno porque permite que la información sea cada vez de mejor calidad y más rápida. Por otro lado, los satélites meteorológicos también cumplen un rol muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? Por lo que dijo antes, monitorean fenómenos naturales y alertan a la población para que se ponga a buen recaudo. Eso, también permiten realizar investigaciones, estudiar la contaminación atmosférica, monitorear la dirección de los vientos, la temperatura de los océanos y mucho más. ¿El deshielo de los nevados de nuestra cordillera? Se pueden monitorear por los datos obtenidos de los satélites. ¿El fenómeno del Niño? También pueden ser monitoreados. Para hacer tantas cosas deben ser un montón de satélites. Lo son, lo que hace posible que muchas veces los investigadores junten información de varios satélites para realizar sus investigaciones. Profesor, ¿y cómo se llama la tecnología que hace posible que estos satélites puedan hacer todo esto? Teledetección. ¿Tele qué? Profesor. Teledetección.
Es la técnica que permite la observación a distancia y la obtención de imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en satélites artificiales. Observemos la siguiente figura para entenderlo mejor. Al llegar la radiación solar a nuestro planeta, esta superficie terrestre y captada por los sensores que se encuentran en los satélites. Esta información es procesada y transmitida a un receptor en la Tierra. Estos receptores son las antenas como se observa en la figura. Correcto, y ya sabemos dónde se puede guardar toda esa información. En los servidores. Los servidores también. Así es. Finalmente, los investigadores obtienen esta información que pueden ser imágenes satelitales o los datos numéricos a través de Internet. Y todo gracias a la teledetección. Veamos algunos satélites meteorológicos como ejemplo. Quiero conocerlos. Este es un satélite geoestacionario operacional ambiental, también conocido por sus siglas en inglés como GOES. Estos satélites portan diversos instrumentos. Hay instrumentos que pueden registrar datos en el espectro infrarrojo y luego generar imágenes de temperaturas. Datos en el espectro infrarrojo, eso significa que está midiendo el calor, ¿cierto, profesor? Correcto. Los productos que se tienen de estos satélites son, por ejemplo, los índices normalizados de vegetación. Esta información es importante para la agricultura. Nos informa sobre la presencia de vegetación. También informa sobre algunas características de la planta, como la biomasa, la densidad, entre otras. Eso quiere decir que puede indicarnos si la superficie del suelo no tiene plantas. Sí, también nos brinda mapas de temperatura del mar, genera mapas de zonas de nieve, de humedad del suelo y monitorea volcanes. ¿Por qué monitorea volcanes? Como medida de prevención, al saber cómo se comporta el volcán, puede avisar con anticipación la evacuación de las personas que se encuentren en peligro. Claro, eso salvaría muchas vidas. Los GOES también monitorean incendios, inundaciones, terremotos, brindan información sobre la calidad y turbidez de aguas, nubes, tormentas y más. Como ven, la información se aplica a varios sectores. ¿Y toda esta información dónde se procesa? En Estados Unidos. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica es la agencia que hace uso de los datos de los satélites GOES. Se dedica a realizar estudios sobre las condiciones de los para alertar sobre condiciones meteorológicas peligrosas. Además, brinda información como cartas de mares y de cielos y sobre cómo proteger los recursos oceánicos y costeros. ¿Quieren conocer otro satélite? Sí, profesor, claro. Este es un Meteosat, uno de una serie de satélites geoestacionarios por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Se encuentran encima del Océano Atlántico y proporcionan información meteorológica a África y Europa. ¿Qué tipo de información? Estos satélites cuentan con sensores que adquieren información de día y de noche. También pueden predecir los cambios meteorológicos peligrosos, entre los que destacan las nieblas densas, las tormentas eléctricas, tormentas intensas con vendavales y fuertes lluvias. ¡Qué maravilla que existan estos satélites! Todas las vidas que se deben salvar gracias a ellos. Además, que estos datos también son utilizados para investigaciones que sirven para el desarrollo económico de nuestra sociedad. Claro, por ejemplo, el dato de si un suelo tiene vegetación o no permite monitorear cómo se desarrolla la agricultura en un lugar. Lo mismo que saber en qué regiones y en qué mes del año llueve más. Y reconocer los lugares donde se realiza la minería informal, que tanto contamina y aguas. Es bueno para los sectores ambiente y salud. Me gustaría ver una de estas imágenes satelitales. ¿Se puede, profesor? Claro que sí. ¿De qué satélites son estos datos? Estos datos fueron registrados por el sensor MODIS, que se encuentra a bordo de los satélites Aqua y Terra. Dice, Instituto del Mar del Perú. Así es, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, realiza investigaciones utilizando datos satelitales. ¿Qué indican estos datos? Primero leamos el título. Dice, concentración de clorofila A. Observe la escala de colores. Se observa que va desde hasta el rojo. Correcto. ¿Qué color representa menos concentración de clorofila A? Observen los valores que se encuentran al costado de los colores. El azul. ¿Y qué color predomina más y en qué región? El amarillo, desde Ica hasta Tumbes. Sí, pero también desde el sur de Arequipa hasta...
Buena observación. ¿Y el color rojo? No se ve mucho, se observa muy poco en la región del norte y centro. Se puede decir que la concentración de la clorofila A en nuestro litoral tiene valores aproximados de 1 miligramo por metro cúbico en algunos lugares y en otros puede llegar aproximadamente a 6 miligramos. Buena conclusión. Que esta información es importante. IMARPE nos indica que la productividad del mar peruano es muy sensible a la temperatura del mar. En los años fríos, la concentración superficial de clorofila A aumenta. En los años cálidos, esta concentración disminuye. Esta información es importante para la actividad pesquera. Y para el desarrollo del país. Recuerden que el Perú es un país que tiene una gran cantidad de especies marinas. ¿Hay otras instituciones peruanas que utilizan datos satelitales? Sí, CENAMI utiliza datos satelitales para investigaciones y monitorear los fenómenos naturales. He escuchado de esa institución. Cuando queremos viajar con mi familia, vemos cómo está el clima del lugar donde queremos ir. Lo que realmente se quieren enterar es cómo está el tiempo del lugar donde quieren ir, no el clima. ¿El tiempo? Así es, les explico. Sí, por favor, profesor, porque me confundo. Cuando nosotros decimos clima, nos referimos al comportamiento de las variables atmosféricas de una zona por un periodo de muchos años. El tiempo, en cambio, es el estado de la atmósfera en el momento actual de una zona. Entonces, los pronósticos que escuchamos en la radio o vemos por la televisión son del tiempo y no del clima. Correcto. ¿Qué errores cometemos al hablar por no tener las definiciones correctas? Lo importante es que ya lo saben y ahora hablarán correctamente. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo el satélite se mantiene en su órbita y no cae? Buena pregunta. Ahora les explico. Observemos la figura 1. Según la ley de la gravitación universal, los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En nuestro caso, los dos cuerpos son la Tierra y el satélite. Exacto. Esta fuerza, llamada fuerza gravitacional, es igual a la constante multiplicada por la masa de la Tierra y la masa del satélite, todo dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Ok, entonces la Tierra y el satélite se atraen con una fuerza gravitacional. Los satélites. No todos giran a la misma velocidad. Eso sí, la velocidad con la que lo hacen es constante. Observen la figura 2. La mecánica de Newton dice que si un cuerpo gira obtendrá una determinada aceleración que se dirige hacia el centro. De acuerdo a la segunda ley de esta aceleración le corresponde una fuerza neta, llamada fuerza centrípeta, dirigida hacia el centro de giro. Pero en la figura dice fuerza centrífuga. Cuando un cuerpo tiende a alejarse del centro, se le denomina fuerza centrífuga. En nuestro caso, el satélite tiende a alejarse del centro. ¿Alguna vez se han subido al juego de las tacitas? Yo sí, cuando era niña. Empieza a girar despacio y luego gira súper rápido. ¿Hacia dónde tiende a ir tu cuerpo? ¿Hacia el centro o hacia afuera? Hacia afuera. Lo mismo sucede con el satélite. La rapidez con que gire es alta y tiende. La fuerza centrífuga es igual a la masa multiplicada por la rapidez al cuadrado y dividido entre la distancia que los separa. Entonces, como dice Newton, para que el satélite se quede en esa posición, las dos fuerzas de la figura 3 deben tener igual valor. Correcto. Eso es lo que sucede. La fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrífuga. Por eso los satélites no caen. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que los satélites funcionan indefinidamente? No, de hecho se deterioran, como todo. Y cuando se malogran, ¿qué pasa? ¿Girando en el espacio? Así es. Se convierten en basura espacial. Los invito a que se informen acerca de eso. Ya saben, todo lo que pueden encontrar en la gran red de redes, la Internet. Solo asegúrense de buscar información segura. Hablando de información confiable en la Internet, tenemos una entrevista al doctor Joel, fundador del Labtel, un laboratorio peruano de teledetección a reconocidos investigadores y producido importantes publicaciones a nivel nacional e internacional. ¡Qué interesante! Veamos la entrevista.
¿Se puede obtener información confiable de Internet para realizar investigaciones? Se están almacenando datos in situ y de satélite en computadoras que están conectadas con Internet y están en acceso libre para el público en general, ¿no? Estos datos son utilizados para publicación y en libros y en revistas indexadas por los científicos del mundo. ¿Cómo se puede realizar una investigación usando la información que brindan los satélites? Los satélites ambientales observan la Tierra y la atmósfera. Estos estiman parámetros biogeofísicos que se validan con datos in situ. Estos son útiles para investigadores que pueden analizar modelos sobre los fenómenos naturales en la difusión de los datos de satélite. ¿Es posible que los investigadores puedan actualizarse o realizar especializaciones? No solo los investigadores, también todo peruano puede actualizarse y especializarse dentro del país grado y también a través de otros que hemos llamado los webinars que promociona la NASA. Salir del país siempre es bueno y hay becas nacionales e internacionales que se pueden aprovechar para ello. Muchas gracias, doctor Rojas, por compartir su experiencia y por la comunidad científica. Profesor, ¿qué hay de la tecnología 5G? ¿Utiliza satélites para funcionar? Claro que sí. ¿Qué significa la tecnología 5G? La tecnología 5G significa tecnología de quinta generación. Así como tenemos 3G y 4G que son tercera y cuarta generación, significa quinta generación. Nos va a permitir tener comunicaciones más rápidas y más seguras. ¿Las antenas que se colocan para desarrollar esta tecnología causan daño a la salud? No hay ningún daño. Ya también se han hecho muchos estudios en los últimos años y, digamos, no hay evidencia que compruebe que las antenas, ya sea ¿Al desarrollo de las comunicaciones? La primera ventaja que nos va a traer la tecnología 5G es que vamos a poder disfrutar de un Internet. El Internet va a ser por lo menos entre 10 y 20 veces más rápido, lo que nos va a permitir hacer descargas más rápidas. Por ejemplo, demora alrededor de 1 minuto y medio, va a permitir tener lo que es el Internet de las cosas, tener una gran cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. Además, también nos va a permitir tener latencia, es decir, la respuesta muy rápida, lo que nos va a permitir tener vehículos inteligentes, semáforos inteligentes, fábricas inteligentes. Los dispositivos van a estar conectados y eso también es muy importante en situaciones de emergencia, donde vamos a poder tener, digamos, canales exclusivos como para ambulancias, bomberos o policía. ¡Impresionante! ¡Qué locura lo rápido que avanza la tecnología! Como la hora. Ya casi terminó el programa. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos con nosotros y con nuestra querida Promo 2020. Gracias, profesor. Nada que agradecer. Cuídense mucho. ¿Qué te parece el programa, Junior? Uf, Miluska, yo he aprendido un montón. Bueno, al comienzo solo sabías que el Apolo 13 había logrado regresar a casa. Bueno, fuera de bromas, yo también he aprendido un montón. ¿Cuál es el reto de hoy, Junior? Elaborar una infografía que explique cómo se transmite la información por internet, radio y televisión, los fenómenos que causan que se pierda conectividad, la importancia de las